Hola, nos alegra que esté con nosotros. Disfrute de la escucha. Víctor Salvatierra detestaba las cenas de los viernes, no porque fueran malas, al contrario, su ama de llaves Martina cocinaba de maravilla. El problema era que, en los últimos años, se habían convertido en un ritual de silencios corteses. Su esposa había fallecido hacía 8 años. Su hijo vivía en Alemania con su familia y llamaba una vez al mes por compromiso. Y su hija, Ana, venía desde Madrid tan rara vez que cada visita se sentía como un acontecimiento. Hoy estaba sentada frente a él, elegante, compuesta, con un traje sastre de color azul marino, desmenuzando metódicamente una ensalada de gambas. Tenía 32 años, pero aparentaba 27. Gimnasio, alimentación sana, tratamientos semanales. Una exitosa empresaria, dueña de una red de servicios urbanos que en 5 años se había convertido en un imperio con una facturación en la que Víctor prefería no pensar en voz alta. «Papá, ¿otra vez no me escuchas?» Ana lo miró con leve irritación. «Te escucho». Víctor levantó la vista del plato. «Hablabas de la nueva plataforma logística. Hablaba de que tu empresa se ha quedado estancada en el 2010». Ella sonrió, pero no había calor en su sonrisa. «La ruta del norte podría estar rindiendo el triple si dejaras de tener miedo a la tecnología». Víctor dejó lentamente el cuchillo. «Ana, entiendo que en Madrid todo funcione con aplicaciones e inteligencia artificial, pero la logística de transporte no es repartir comida a domicilio. Aquí importan las personas, la experiencia, la reputación». «Reputación». Ella resopló. «Papá, tus clientes se están yendo a la competencia porque ellos tienen seguimiento online, rutas automatizadas, informes transparentes, y tú sigues rellenando albaranes a mano». «A mano no», rebatió Víctor con calma. «Tenemos un programa de gestión que tiene 20 años», cortó Ana. «Papá, no quiero discutir contigo. Simplemente vives en una torre de cristal. No ves lo que ocurre alrededor». Víctor bebió un sorbo de vino, dándose 3 segundos para no estallar. «Una torre de cristal». Se rió entre dientes. «Anitina, ¿eres tú la que vive en una torre, sentada en tu oficina de la Castellana, gestionando todo a través de una pantalla? Para ti las personas son números en una tabla. No tienes ni idea de lo que es la responsabilidad real». Ella se encendió. «¿Responsabilidad real? Tengo 300 personas en plantilla, presencia en 14 ciudades, contratos de millones. Yo respondo por cada céntimo a través de la contabilidad», asintió Víctor. «Pero respondo mirando a la gente a los ojos, a los conductores, a los mozos, a los administrativos. Si alguien tiene un problema, viene a mí. No escribe a un servicio de soporte técnico». Ana entrecerró los ojos. «Muy bien, comprobémoslo. Ya que tú eres tan del pueblo y yo estoy tan desconectada de la realidad, intercambiemos los puestos». Víctor arqueó una ceja. «¿Qué propones?» «No sé». Ella se encogió de hombros. «Tal vez vengas a Madrid a ver cómo se gestiona un negocio moderno». «No». Víctor sacudió la cabeza. «Si vamos a hacerlo, será al revés. ¿Vendrás tú aquí a trabajar en mi empresa como consultora?» Ana se burló. «No, como una empleada normal». Víctor se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. «Una semana como mi chofer personal. Me llevarás a las reuniones, esperarás ante las puertas, aguardarás horas, sin privilegios, sin trato especial. Veremos cuánto hay de verdad en lo tuyo cuando te enfrentes al trabajo real». Ana soltó una carcajada, la primera sincera de la noche. «Papá, ¿hablas en serio? ¿De chofer? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo?» Víctor sonrió con sorna. «¿O crees que está por debajo de tu dignidad? Sé tan bien como tú cómo funciona esto». Ella no apartaba la mirada. «¿Y bien? Si lo consigo, ¿admitirás que no vivo en una torre de cristal?»
Él guardó silencio, estudiando su rostro, terquedad, orgullo. Había salido igual a él, y eso era al mismo tiempo su orgullo y su condena. Trato hecho, Víctor asintió. Una semana, como una empleada corriente. Ana extendió la mano. Hecho, se estrecharon la mano sobre la mesa y Víctor pensó que no la veía tan llena de vida desde hacía mucho tiempo. Solo ten en cuenta una cosa, añadió él, sirviéndose más vino. Si no aguantas, pierdes. ¿Y entonces te escucho a ti? Nada de lecciones sobre digitalización durante al menos medio año. ¿Y si aguanto? Ana entrecerró los ojos. Entonces consideraré seriamente tus propuestas de modernización, honestamente y sin excusas. Hecho. Ella sonrió, y había tanta seguridad en esa sonrisa que Víctor casi se arrepintió de sus palabras. El lunes por la mañana, Ana llegó a la base de la Ruta del Norte a las 6:30. El amanecer apenas empezaba a abrirse paso entre las nubes. El aire olía a gasoil. Dejó su Range Rover a 2 manzanas. Aparecer con un coche así habría sido estúpido. Cruzó el control a pie. El vigilante, un hombre de unos 50 años medio dormido, recorrió con la mirada sus vaqueros y su chaqueta. ¿A qué viene? Soy la nueva conductora. Ana le entregó el pase temporal que su padre le había tramitado el día anterior. Ana Cuerva, sustitución por una semana. Había adoptado el apellido materno. Era más sencillo así. En la empresa sabían que Víctor tenía una hija, pero nadie la conocía, y el apellido de soltera de su madre creaba la distancia necesaria. Ah, vale, el vigilante asintió. Pase a control. Segundo piso, a la izquierda. La oficina de control la recibió con olor a café, humo de cigarrillo y el sonido de las transmisiones de radio. Tras la mesa estaba sentada una mujer de unos 40 años, Cuerva. Miró a Ana de arriba abajo. Soy Sole, la jefa de tráfico. ¿Tienes carnet? Clase B. 11 años de experiencia. Ana puso el permiso sobre la mesa. Sin multas. Limpio. Está bien. Sole le devolvió el carnet. Escucha con atención. Llevas al propio Salvatierra. Chófer personal. Horario variable. Puede que no haya fines de semana. Teléfono siempre encima. Respondes a la primera. El coche es un Mercedes clase S negro que está en el patio. Las llaves te las da el mecánico. Gasolina, lavado, mantenimiento, todo a cargo de la empresa, pero justificas cada tique. ¿Preguntas? No. Ana negó con la cabeza. Perfecto. Ve a ver a Pepe al garaje. Él te enseñará el coche. Primera salida a las 9. Salvatierra va a la oficina central. No llegues tarde. Ana bajó al garaje. Paredes de hormigón, penumbra, hileras de vehículos de empresa. Olía a aceite de motor y caucho. Pepe resultó ser un hombre corpulento, con entradas y rostro bondadoso. Vaya, vaya la nueva. Se limpió las manos con un trapo. Aquí tienes a tu joya. La lavamos ayer mismo. El Mercedes estaba impecable. Ana lo rodeó, comprobó la presión de los neumáticos y miró bajo el capó casi por instinto, aunque sabía que el mecánico ya lo habría revisado. Meticulosa, observó Pepe con aprobación. Eso está bien. Escucha, si pasa cualquier cosa, llámame enseguida, ¿vale? Salvatierra es un hombre estricto pero justo. No le falles. Lo intentaré. Ana se sentó al volante, ajustó los espejos y el asiento, se quedó sola en el coche y cerró los ojos por un segundo. Una semana, solo una semana, en el papel de empleada corriente. Aparentemente, ¿qué podría salir mal? Exactamente a las 9, se detuvo ante el porche de la sede central. Víctor salió junto a su asistente, Antonio Varos, un hombre de unos 35 años, de figura atlética y mirada atenta. Ana bajó del coche y abrió la puerta trasera. «Buenos días», don Víctor dijo con tono neutro. Su padre asintió al mirarla y se sentó atrás.
Antonio se acomodó a su lado y abrió una tableta. A la oficina central soltó Víctor brevemente. Ana cerró la puerta, se puso al volante y arrancó. El habitáculo olía a colonia cara y cuero. Su padre y el asistente discutían cifras, contratos y plazos. Ana escuchaba con un oído, concentrada en la carretera. Primera parada, la sede. Negociaciones con un cliente para ampliar la red de rutas. Ana esperó en el vestíbulo, observando cómo las secretarias iban y venían con carpetas, cómo los mensajeros traían documentos. La vida ordinaria de una empresa ordinaria. Segunda parada, el banco. Víctor pasó dentro casi una hora. Ana permaneció junto al coche, respondiendo a las preguntas del vigilante del parking, que se interesaba por cuánto tiempo llevaba trabajando de chófer. «Es mi primer día», confesó ella. Vaya, se sorprendió el vigilante, directamente con el propio Salvatierra. ¡Qué suerte! Ya veremos, sonrió Ana. Tercera parada. Reunión con proveedores de recambios en un polígono industrial a las afueras. Víctor salió frunciendo el ceño. Antonio anotaba algo en un blog. «Están inflando los precios», gruñó Víctor al subir al coche. «La tercera vez en medio año. Quizá deberíamos cambiar de proveedor», sugirió Antonio. «Lo pensaré». Su padre se frotó el puente de la nariz. «Volvamos a la base. Estoy cansado». Ana los llevó de regreso. El día declinaba hacia la tarde. Entró en el recinto de la base y frenó ante el edificio de administración. «Gracias, Cuerva». Víctor bajó del coche. «Mañana a las 9, como siempre». «Muy bien», asintió Ana. Guardó el coche en el garaje y se disponía a marcharse cuando notó a dos hombres cerca de la entrada. Uno vestía traje de negocios, el otro mono de trabajo. Estaban de medio lado, hablando en voz baja. Ana aminoró el paso, fingiendo que revisaba su teléfono. «La reunión con los chinos está fijada para el miércoles», decía el del traje. Su voz era segura. «Dan Wei vendrá personalmente. Eloy ya lo tiene todo preparado». «¿Y si el viejo se pone terco?», preguntó el segundo. «No se pondrá terco», se burló el primero. «Eloy tiene un seguro. Si Salvatierra empieza a discutir, le enseñarán los papeles y se callará. Lo importante es que no se dé cuenta de que hablan en chino. Entonces todo funcionará». El segundo se echó a reír. «¿Y por qué iba a saberlo? Es un simple transportista, toda la vida en la carretera». «Exacto». El primero le dio una palmada en el hombro a su interlocutor. «El miércoles se decidirá todo. Eloy prometió primas si todo sale bien». Ana sintió un escalofrío en la espalda. Pasó junto a ellos intentando no acelerar el paso sin mostrar que había oído la conversación. Salió del recinto, llegó a su Range Rover y se sentó dentro. Recordó la charla. Los chinos. Reunión el miércoles. Un seguro. Papeles. Que no entienda el chino. Su padre había estudiado lengua china en la universidad. Había sido su primera formación antes de económicas. Nunca lo mencionaba, excepto en el círculo íntimo de amigos y familia. Para todos los demás, Víctor Salvatierra era solo un empresario de éxito que había levantado una compañía de logística. Ana arrancó el motor, salió a la carretera, condujo unas 3 manzanas, giró hacia una gasolinera y se detuvo junto a un surtidor. Sacó el teléfono y marcó el número de su padre. Él respondió al tercer tono. «Ana». Papá, ella estaba nerviosa, midiendo las palabras. «En la reunión con los inversores, finge que no entiendes el chino. Te llevarás una sorpresa». Víctor guardó silencio. 2 segundos. 3. «Entendido». Su voz era absolutamente calmada, como si ella le hubiera dado el pronóstico del tiempo. «No hagas nada extraño. Vuelve. Llévame a casa. Y ni una palabra a nadie. Es importante». «De acuerdo». Ana exhaló. Dejó el teléfono sobre el salpicadero y miró por el espejo retrovisor. Atrás, a 2 coches de distancia, había un Toyota Camry azul oscuro.
el mismo que había visto por la mañana en la sede central y el mismo que había vislumbrado cerca del banco mientras esperaba a su padre. Ana llenó el depósito, pagó y volvió a la carretera. El Toyota la siguió, manteniéndose a distancia pero sin ocultarse demasiado. Alguien la vigilaba, y ahora Ana lo sabía con certeza. La semana prometía no ser nada aburrida. El martes comenzó con una llamada de Víctor a Ana a las 7 de la mañana. «Hoy hay cambios en el horario», dijo él sin saludar. «Recógeme a las 8. No iremos a la oficina, sino directamente a una reunión. Te mando la dirección». «Muy bien». Ana ya estaba en pie, preparando café en la cocina del piso de servicio. «¿Ha pasado algo?» «Hablaremos después». Víctor cortó la llamada. Ana se vistió rápido, bebió el café de pie y 40 minutos después llegaba a la casa de su padre. Él salió puntualmente a las 8, con un traje oscuro riguroso y un maletín de cuero en la mano. Se sentó atrás sin mirarla. «Vamos al panorama», dijo él cuando Ana arrancó. «Sala de conferencias en la planta 12. Hay una reunión con socios de la asociación logística. Durará unas 2 horas». «Entendido», asintió Ana. Condujeron en silencio. Víctor miraba por la ventana, tamborileando con los dedos sobre su rodilla, señal inequívoca de que estaba tenso. Ana no hizo preguntas. Sabía que su padre se lo contaría cuando lo considerase oportuno. El panorama resultó ser un moderno centro de negocios en el corazón de la ciudad, con fachadas acristaladas y un vestíbulo de mármol. Ana dejó a Víctor en la entrada, estacionó el coche en el parking subterráneo y subió tras él. En la planta 12 la recibió una recepcionista con una tableta. «¿Viene con Víctor Salvatierra?» «Sí, soy su chofer». «Muy bien, puede esperar aquí mismo». Señaló unos sillones cómodos en el vestíbulo. «Si la necesita, la llamaremos». Ana se acomodó en el sillón y sacó el teléfono. 2 horas de espera. Abrió su correo, empezó a revisar mensajes de su negocio en Madrid, pero sus pensamientos volvían constantemente a la conversación del garaje. Eloy, los chinos, el miércoles, un seguro. ¿Quién era Eloy? Repasó mentalmente la lista de directivos de la Ruta del Norte que había visto alguna vez en la web corporativa. Eloy Durán, director ejecutivo, 44 años. En la empresa desde hacía 7. Anteriormente trabajó en una gran corporación de transporte en Barcelona. Carismático, con buena reputación, solía dar charlas en foros del sector, y ese hombre estaba preparando algún tipo de trampa para su padre. Ana sentía deseos de irrumpir en la sala de reuniones, agarrar a su padre y sacarlo de aquel pantano. Pero Víctor no era tonto. Si había dicho «hablaremos después», significaba que ya tenía un plan. Exactamente 2 horas más tarde, las puertas de la sala de conferencias se abrieron y Víctor salió acompañado de varios hombres trajeados. Intercambiaron apretones de manos. Alguien le dio una palmada en el hombro a su padre, riendo por alguna broma. Víctor sonreía, pero con frialdad. Se acercó a ella. «Vámonos. Hay que pasar por la base y luego al departamento jurídico». Bajaron al coche. Solo cuando Ana salió a la calle, Víctor habló. Miércoles 14. Reunión con representantes de un grupo de inversión chino. Oficialmente, se trata de discutir una alianza y la expansión de rutas hacia Asia. Eloy Durán lo ha organizado todo personalmente, ha invitado a un traductor y ha preparado los documentos. «¿Confías en él?», preguntó Ana con cautela. Confiaba. Víctor sonrió con amargura. «Hasta ayer. Hoy he llamado a Lidia Leiva. Dirige el servicio de seguridad. Le pedí que revisara discretamente un par de cosas. ¿Y qué ha encontrado? Nada concreto todavía. Pero hay rarezas. Las cámaras del parking no funcionaron el lunes, supuestamente un fallo técnico. Alguien del departamento de Durán solicitó mis rutas de viaje, aunque no las necesitan. Y además, el viernes por la noche
Eloy se reunió con alguien en una cafetería cerca de la oficina. Lidia consiguió la grabación de una cámara de la calle. La otra persona era de rasgos asiáticos. Ana apretó el volante. Entonces estaban preparando de antemano. Eso parece, asintió Víctor. Mañana haré lo que me dijiste. Interpretaré el papel. Veremos qué cartas enseñan. Papá, es peligroso. Si realmente tienen algún tipo de seguro o material comprometedor, entonces al menos sabré qué es exactamente. Ana, llevo en los negocios 40 años. He visto esquemas de todo tipo. Si Eloy ha decidido traicionarme, es que hay algo serio. Es mejor enfrentarlo cara a cara que esperar un golpe a ciegas. Ana guardó silencio. Su padre tenía razón, pero eso no lo hacía más fácil. El miércoles amaneció nublado, con nubes bajas y niebla. Ana llevó el coche al porche exactamente a la 1:30. Víctor salió tranquilo, compuesto, con un traje gris de 3 piezas. A su lado caminaba Antonio Varos con una carpeta de documentos. A la oficina central, dijo Víctor al sentarse. Sala de reuniones en la 4ª planta. El trayecto duró 20 minutos. Ana aparcó en la entrada de servicio. Víctor bajó y se ajustó la corbata. Espera, aquí soltó. Si pasa algo, te llamaré. Ana se quedó en el coche. Pasaron 10 minutos, 15, media hora. Miraba la entrada, contaba las ventanas, intentando adivinar en qué sala exacta estaba sentado su padre. Exactamente a las 2, un BMW negro llegó a la entrada. De él bajaron 3 hombres asiáticos con trajes impecables. Uno mayor, de unos 50 años, con canas y andar seguro. Los otros 2, más jóvenes, eran claramente acompañantes. Zhang Wei. Ana lo reconoció por fotos de Internet. Representante de un importante grupo inversor chino especializado en logística y transporte, un negociador duro, hábil para encontrar puntos débiles y presionar sobre ellos. Poco después llegó otro coche, un Audi plateado. De él bajó un hombre de unos 40 años, con el pelo engominado hacia atrás y un traje caro. Sonrisa amplia, dientes blanquísimos, movimientos seguros. Eloy Durán. Ana sintió que el corazón se le encogía. Entraron y el edificio pareció engullirlos. Pasó otra hora, 1:30. Ana salió del coche, caminó por el parking estirando las piernas entumecidas. La niebla se espesaba, la visibilidad caía. Volvió al habitáculo y encendió la calefacción. Finalmente, a las 3:30, su teléfono vibró. Un mensaje de Víctor. Sube, planta 4, sala 403. Te espero en la puerta. Ana cerró el coche y casi corrió hacia la entrada. Subió en el ascensor, salió al pasillo de paredes beige y puertas de oficina. La sala estaba al fondo. Tras la puerta de cristal se veía una mesa larga y varias siluetas. Víctor estaba en la puerta, apoyado en la pared, rostro imperturbable, pero los ojos le brillaban. «Vámonos», dijo en voz baja. «¿Qué ha pasado?» Ana se acercó. Luego, en el coche, bajaron en silencio y subieron al Mercedes. Ana arrancó el motor, pero no se movió del sitio. «Popa», Víctor suspiró. «Tenías razón». Hablaron en chino entre ellos, libremente, sin cortarse. Pensaban que yo no entendía. ¿Y qué dijeron? Que el objetivo real de la operación es transferir los activos de la Ruta del Norte a una empresa conjunta donde ellos tengan la mayoría. Víctor hablaba con calma, pero Ana oía la furia contenida. Que hay que conseguir las firmas hoy, mientras yo esté blando y no sospeche el engaño. Que Eloy tiene papeles de la contabilidad de una filial con los que puede presionarme si empiezo a resistirme. ¿Qué papeles? No lo sé aún. Pero Eloy mencionó pagos ficticios e infracciones fiscales. Yang Wei preguntó si era grave. Eloy respondió: lo suficiente para meter al viejo 3 años en la cárcel. Ana se quedó gélida. ¿Es verdad?
Ni idea. Pero si han falsificado documentos, y estoy seguro de que es así, intenta luego demostrar que no fuiste tú. Mientras dure la investigación, pueden bloquear la empresa, embargar las cuentas, y en ese tiempo se lo llevan todo tranquilamente. Ana arrancó y salió del parking. Sus manos actuaban de forma automática, pero sus pensamientos volaban. ¿Qué les has dicho? Que necesito tiempo para estudiar los documentos. Víctor sonrió con sorna. Pedí posponer la firma una semana. Yang Wei frunció el ceño, pero aceptó. Eloy intentó insistir para hoy mismo, pero me escudé en los abogados y el consejo de administración. No tuvo más remedio que ceder. Entonces tenemos una semana. Tenemos 3 días como máximo, corrigió Víctor. Luego empezarán a presionar, y si Eloy sospecha que he entendido algo, destruirá las pruebas y lanzará el material comprometedor antes de tiempo. Ana giró hacia la calle que llevaba a la base. ¿Qué vamos a hacer? Involucrar a Lidia Leiva oficialmente. Víctor sacó el teléfono y a Nicolás Tristán, el abogado de la empresa. En él confío. Necesitamos encontrar esos papeles antes de que Eloy los presente y entender quién más está metido en esto. Llegaron a la base. Víctor bajó del coche y se inclinó hacia la ventanilla. Ana, has estado muy bien. Me has salvado de un golpe a traición, pero a partir de ahora será peligroso. Si quieres, puedes volver a Madrid. No me ofenderé. Ana lo miró. Papá, no soy de las que abandonan a mitad de camino, y menos a ti. Víctor sonrió por primera vez en el día de forma real. Entonces prepárate. Vienen 3 días que decidirán el futuro de la empresa. Él entró en el edificio. Ana guardó el coche en el garaje y caminaba hacia la salida cuando su móvil vibró. Un número desconocido. Pulsó el botón verde. Diga, Ana Cuerva. Una voz masculina, baja y ronca. ¿Sí? ¿Quién es? No importa. Lo que importa es que sé quién eres en realidad y sé por qué estás aquí. Ana se detuvo en medio del garaje. ¿De qué está hablando? ¿De que a la hija de Salvatierra no le conviene meterse donde no la llaman? La voz se volvió más dura. Si no quieres problemas, vuelve a Madrid. Hoy mismo, antes de que sea tarde. ¿Quién es usted? Ana se tensó. Alguien que da consejos. Por última vez. La llamada se cortó. Ana se quedó mirando la pantalla. El corazón le latía con fuerza. Lo sabían. Alguien del entorno de Eloy la había descubierto. Marcó el número de su padre. Papá, tenemos un problema. Por la tarde, Víctor reunió a su círculo íntimo en su despacho de la base. Lidia Leiva, una mujer de unos 40 años, de pelo corto y mirada afilada, estaba sentada frente a él con una tableta. A su lado se acomodaba Nicolás Tristán, el abogado corporativo, un hombre enjuto con gafas de montura fina. Ana permanecía junto a la ventana, observando. Bien. Víctor puso las manos sobre la mesa. La situación es la siguiente. Eloy Durán prepara la toma de la empresa mediante un esquema con inversores chinos. Tiene algún tipo de documentos comprometedores de contabilidad y alguien de su gente sabe que mi hija trabaja aquí como chofer. Lidia frunció el ceño. La llamada fue desde un número oculto. No se puede rastrear, pero el hecho de la amenaza ya es un delito. Eso después desestimó Víctor. Ahora lo principal es encontrar los documentos y entender la magnitud del plan. Lidia, ¿qué has podido averiguar? Lidia se deslizó por la pantalla de su tableta. Uno de los archivos clave de contabilidad de la filial Tránsito del Norte desapareció de la base anoche. Oficialmente, un fallo técnico. En realidad, alguien con permisos de administrador lo borró. ¿Quién tiene esos permisos?, preguntó Tristán. El jefe de contabilidad, el director de IT y el director ejecutivo. Lidia miró a Víctor, es decir, Eloy Durán. ¿Y las copias de seguridad? Se hacen una vez por semana, los viernes. La última fue anteayer, pero el archivo en cuestión también falta allí.
Alguien hizo limpieza de antemano. Víctor soltó un juramento en voz baja, o sea, que actúan con método. ¿Algo más? Nadia Luna, una contable, fue llamada al despacho de Eloy el lunes por la tarde, continuó Lidia. Salió pálida y se negó a hablar. Intenté hablar con ella hoy, pero evitó la conversación. Está aterrada. Tristán se quitó las gafas y limpió los cristales. La obligaron a firmar algo con fecha atrasada, la amenazaron con la cárcel o con problemas familiares. Hay que sacarle la verdad. Víctor se levantó y caminó por el despacho. Pero con cuidado. Si Eloy se entera de que hemos llegado a Nadia, destruirá todo rastro y lanzará el material comprometedor de inmediato. Ana se dio la vuelta desde la ventana. Yo puedo intentar hablar con ella. Todos la miraron. ¿Tú? Víctor frunció el ceño. Soy una simple chofer. Nadie me prestará atención. Ana se encogió de hombros. Puedo coincidir con ella por casualidad en el comedor, entablar conversación. Las mujeres a veces confían más entre ellas que en los jefes. Lidia asintió pensativa. Tiene lógica. Nadia ahora tiene miedo de todo el mundo, pero con una empleada normal podría abrirse. De acuerdo. Víctor volvió a la mesa. Inténtalo mañana, pero con cuidado, Ana. Esa gente ya te ha amenazado. No se detendrán si sienten peligro. Lo entiendo, asintió Ana. La reunión terminó cerca de la medianoche. Ana salió del despacho cansada, pero concentrada. Tenía la noche por delante y mañana una nueva ronda del juego donde las apuestas subían a cada hora. Llegó a su coche y se quedó paralizada. En el parabrisas, bajo el limpiaparabrisas, había un sobre blanco. Ana miró alrededor. El parking estaba vacío. Solo unas pocas farolas proyectaban círculos amarillos de luz sobre el asfalto. Cogió el sobre y lo abrió. Dentro, una sola fotografía. Ana al volante del Mercedes cerca de la sede central. Y una breve nota manuscrita. Último aviso. Ana cogió la foto, la dejó en el coche y arrancó el motor. Que intentaran detenerla. El jueves comenzó con Ana despertándose en el piso de servicio a las 5 de la mañana por una llamada. En la pantalla aparecía el nombre de su padre. Buenos días, ella. Se sentó en la cama, frotándose los ojos. Ana, hoy tengo reuniones hasta mediodía. La voz de Víctor sonaba cansada. Antonio me llevará. Tú quédate en la base. Intenta acercarte a Nadia Luna. Lidia dice que suele desayunar en el comedor sobre las 9. Entendido. Ana retiró la sábana. ¿Cómo estás? Normal. Apenas he dormido. Víctor guardó silencio. Pensaba en cuánta gente puede sufrir si Eloy llega hasta el final. En la empresa trabajan más de 800 personas. Tienen familias, hijos, hipotecas. Si nos bloquean, se quedarán sin sueldo. No dejaremos que eso ocurra, dijo Ana con firmeza. Eso espero. Su padre exhaló. Ten cuidado hoy. Colgó. Ana se levantó, se duchó y se puso unos vaqueros sencillos y un jersey. Nada de ropa cara, nada de accesorios. Debía parecer una empleada común a la que todo aquel teatro corporativo le traía sin cuidado. A las 8:30 aparcó en la base y pasó por el control. El vigilante ya la conocía y asintió en silencio. Ana subió a la segunda planta, donde estaba el comedor del personal. El local era pequeño, para unas 40 personas, con mesas largas y olor a café. En la barra había una fila, conductores, controladores, gente de almacén. Ana cogió una bandeja, pidió unas tostadas y un té y miró alrededor. En una esquina junto a la ventana estaba sentada una mujer de unos 30 años, delgada, con el pelo oscuro recogido en una coleta. Frente a ella había una taza de café a medio beber, pero no bebía, solo miraba por la ventana. Nadia Luna. Ana la reconoció por la foto del expediente que le había mostrado Lidia. Contable, 29 años, 4 en la empresa, expediente positivo, sin incidentes. Ana se acercó
y se detuvo a su lado. ¿Puedo sentarme? Nadia se sobresaltó, levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado o no hubiera dormido. Sí, claro, señaló la silla libre. Ana se sentó y empezó a desayunar. Guardaron silencio un par de minutos. Finalmente, Ana se decidió. Soy Ana, chofer. Soy nueva aquí, aún no conozco a casi nadie. ¿Yo soy de contabilidad? Nadia sonrió débilmente. Nadia. Ana tomó otro sorbo de té, estudiándola de reojo. Hombros tensos, dedos temblorosos sobre la taza, mirada ausente. Una mujer al borde del colapso. Escucha, no quiero meterme donde no me llaman Ana, bajó la voz. Pero te encuentras bien. Es que pareces cansada. Nadia se giró bruscamente hacia ella, y Ana vio en sus ojos miedo, un miedo animal, auténtico. Todo está bien, dijo demasiado rápido, solo que no he dormido. Vale. Ana asintió, fingiendo creerle. Guardó silencio. ¿Sabes? En Madrid tuve una situación parecida. Mi jefe me obligaba a firmar documentos que yo no entendía. Decía que era un trámite normal, y luego resultó que intentaban hacerme la responsable de un fraude fiscal. Nadia palideció aún más. Las manos le temblaron tanto que tuvo que dejar la taza en la mesa para no derramar el café. ¿Y tú? ¿Cómo saliste de esa situación? Fui a un abogado. Ana la miró directamente a los ojos. Le conté todo tal cual. Resultó que, si confiesas primero y prestas declaración, no te tocan. El responsable es quien organizó el plan. Nadia se tapó la cara con las manos. Los hombros empezaron a sacudirse. Lloraba en silencio, conteniéndose con sus últimas fuerzas. Ana miró alrededor. Nadie prestaba atención. Todos estaban ocupados con sus desayunos y charlas. Se acercó más y puso una mano en el hombro de Nadia. Tranquila, respira, todo saldrá bien. No. Nadia negó con la cabeza secándose las lágrimas. No saldrá bien. Me obligaron. Firmé. Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué firmaste? Preguntó Ana en voz baja. Nadia levantó hacia ella unos ojos llenos de desesperación. Órdenes de pago, con fecha atrasada, a empresas fantasma. Me dijeron que era para optimización fiscal, que todo el mundo lo hace. Y luego Eloy Durán me amenazó. Si se lo decía a alguien, me cargarían todo a mí. Fraude. 5 años de cárcel y mi hija se quedaría sin madre. Ana sintió un nudo en el corazón. ¿Tienes una hija? Tiene 4 años. Nadia inspiró de forma convulsa. La crió sola. Mi marido se fue cuando ella tenía 6 meses. Si me meten presa, se quedará con mi abuela, que tiene 72 años. ¿Cómo van a vivir? Ana le cogió la mano. Escúchame bien. Te están utilizando. Es una estrategia clásica. Obligarte a firmar, asustarte y luego descartarte en cuanto ya no seas necesaria. Eloy no piensa protegerte. Para él solo eres una herramienta. Lo sé, susurró Nadia. Lo entiendo todo, pero ¿qué puedo hacer? Si voy a Salvatierra, Eloy se enterará y lanzará los documentos a Hacienda de inmediato. Me detendrán antes de que pueda explicar nada. ¿Y si dices la verdad y te protegen? Ana apretó su palma con más fuerza. ¿Y si te digo que hay personas que te ayudarán? Nadia la miró con desconfianza. ¿Quién eres tú? ¿Por qué me dices esto? Ana vaciló. Un riesgo enorme. Pero si no era ahora, ¿cuándo? Soy Ana Salvatierra, la hija de Víctor Salvatierra. Cuerva es el apellido de mi madre. Nadia se quedó petrificada, con los ojos como platos. ¿Eres su guía? Sí. Y estoy aquí precisamente porque Eloy prepara la toma de la empresa. Ya sabemos lo de la reunión con los chinos, los documentos, el seguro, pero necesitamos pruebas y testigos. Te necesitamos a ti. Nadia se apartó, retirando la mano.
No, no puedo. No sabes con quién estamos tratando. Eloy no es solo el director ejecutivo. Tiene contactos, dinero, gente. Me aplastará como a una mosca. Solo si estás sola, dijo Ana con firmeza. Pero si estás con nosotros, tienes protección, abogados, seguridad, el propio Salvatierra. No te dejaremos sola. ¿Por qué debería creerte? La voz de Nadia temblaba. ¿Cómo sé que no mientes? Ana sacó el teléfono y marcó el número de su padre. Víctor respondió al instante. Ana, papá, estoy con Nadia Luna. Tiene miedo. Dile que la protegeremos. Ana le pasó el teléfono a Nadia. Víctor guardó silencio un segundo y luego habló con tono pausado y seguro. Nadia, soy Víctor Salvatierra. Mi hija tiene razón. Si cuenta la verdad, le garantizo protección total, jurídica, financiera y física. Conseguiremos que se declare culpables a los organizadores del plan, no a usted. Le doy mi palabra. Nadia miraba a Ana, con los labios temblando. ¿Y si no sale bien? Entonces yo personalmente contrataré a los mejores abogados y mantendré a su hija hasta su mayoría de edad. Víctor hablaba despacio, con peso, pero estoy convencido de que saldrá bien porque tenemos hechos, testimonios y tiempo. Solo necesitamos su ayuda. Nadia se cubrió la cara con las manos y los hombros volvieron a sacudirse, pero esta vez Ana comprendió que no era miedo, sino alivio. Está bien, susurró Nadia. Lo contaré todo. Solo protejan a mi hija, por favor. La protegeremos, prometió Víctor. Ana le dará el número de Lidia Leiva, la jefa de seguridad. Esta noche venga a mi casa. Allí estará segura. Hablaremos con calma. Colgó. Ana guardó el teléfono y miró a Nadia. Has tomado la decisión correcta. Eso espero. Nadia se secó las lágrimas. Dios, qué cansada estoy de tener miedo. Terminaron el té e intercambiaron números de teléfono. Nadia se levantó y se arregló el pelo. Tengo que trabajar. Debo entregar un informe antes de comer. Resiste. Ana le apretó la mano por última vez. Esta noche lo hablamos todo. Nadia asintió y salió del comedor. Ana se quedó sentada, mirando por la ventana. La primera etapa estaba superada. Ahora había que llevar el asunto hasta el final. Salió del comedor y se dirigía a las escaleras cuando su móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. He visto cómo hablabas con Luna. Niña lista, pero no lo suficiente para ganar. Última oportunidad. Vete hoy o te arrepentirás. Ana comprendió que la habían vigilado en el mismo comedor. Alguien de la gente de Eloy estaba allí, cerca. Miró alrededor. El pasillo estaba vacío. En algún lugar abajo se oían voces, portazos. La vida de oficina normal. Marcó el número de Lidia. Lidia, acabo de recibir una amenaza. Alguien vigiló nuestra conversación con Nadia en el comedor. Mal, dijo Lidia. Significa que tienen ojos en la base. ¿Dónde estás ahora? En el edificio, segunda planta. Baja al garaje, súbete al coche y vete. No te demores. Contactaré con Víctor. Esta noche nos vemos en su casa. Entendido. Ana bajó rápido al garaje. El corazón le palpitaba. Se subió a su Range Rover, arrancó y salió a la calle. En el espejo retrovisor vislumbró el familiar Toyota Camry azul oscuro. Volvían a seguirla. Ana apretó el volante y aceleró, callejeando hasta asegurarse de que los había perdido. Solo entonces se permitió exhalar. Por la noche, Ana llevó a Nadia a casa de su padre. Condujeron en silencio. Nadia estaba nerviosa. En la casa ya las esperaba Lidia Leiva con un portátil y una grabadora. Víctor la recibió en el salón. Estaba sin chaqueta, en camisa con las mangas remangadas. Se veía cansado, pero resuelto. «Pasen, siéntense», señaló el sofá. «Nadia, ¿quiere un té? ¿Un café?» «Agua, por favor», pidió Nadia en voz baja.
Martina trajo una jarra con agua y vasos. Nadia bebió y dejó el vaso con manos temblorosas. Estoy lista para contarlo. Lidia encendió la grabadora. Empiece por el principio. ¿Cuándo empezó todo esto? Nadia respiró hondo. Hace 3 semanas me llamó don Eloy a su despacho. Dijo que había que firmar unas órdenes de pago para la filial Tránsito del Norte. Supuestamente pagos urgentes a proveedores, y como el jefe de contabilidad estaba de vacaciones, se necesitaba la firma de una persona responsable. ¿Y usted firmó? Sí. Pensé que era normal. Don Eloy, el director ejecutivo, tiene derecho a dar esas órdenes. Firmé y sellé 7 documentos. Y luego, a los 2 días, volvió a llamarme. Me enseñó copias de esos documentos, solo que tenían otras fechas, no el mes actual, sino el año pasado, y las cantidades eran otras, mucho mayores. Me asusté. Dije que yo no había firmado eso, y él se rió y respondió: «Sí, lo firmaste. Aquí está tu firma. Aquí está el sello». «¿Dijo eso exactamente?», preguntó Víctor. Sí, Nadia asintió, y luego añadió: «Si me niego o se lo digo a alguien, estos documentos irán a Hacienda y me abrirán una causa penal por falsedad y malversación». Me enseñó los artículos, hasta 5 años de cárcel. Empecé a llorar, a decirle que tenía una hija pequeña. Él dijo: «Precisamente por eso, piensa en ella. ¿Quieres que crezca sin madre?». Lidia notaba sin levantar la vista. «¿Esos documentos a dónde debían ir?». «No lo sé con exactitud». Nadia sacudió la cabeza. «Pero oí cómo don Eloy hablaba por teléfono con alguien. Decía algo sobre un seguro contra el viejo y sobre que, cuando vinieran los chinos, él firmaría lo que hiciera falta con tal de evitar la cárcel». «¿Cuándo fue eso?». «Anteayer por la tarde». Víctor se levantó y caminó por la estancia. O sea que el plan era este: amedrentarme con el material comprometedor en la reunión con Zhang Wei, obligarme a firmar el contrato de transferencia de activos y luego, con calma, arrebatarme el control de la empresa. Eso parece. Lidia miró a Nadia. «Dígame, ¿sabe quién más participa en este esquema?». Óscar Valdés, el jefe de compras, respondió Nadia al instante. Él me trajo aquellos documentos. Y alguien de informática, el que borró los archivos de la base. ¿Sabe el nombre? No. Pero Óscar comentó el lunes a Eloy que Sergio ya había limpiado todo según lo acordado. «Sergio, de IT», murmuró Lidia, consultando algo en su portátil. «Tenemos 2 Sergios allí. Investigaré a ambos». Nadia cogió el vaso y bebió más agua. Las manos ya casi no le temblaban. «Quiero arreglarlo todo. Dígame qué debo hacer». Víctor volvió al sofá y se sentó frente a ella. «En primer lugar, mañana va a trabajar como de costumbre. No cambie nada en su comportamiento. Eloy no debe sospechar que ha hablado con nosotros. Está bien. En segundo lugar, si vuelve a llamarla o le pide que firme algo, acepte, pero infórmenos de inmediato. Registraremos cada paso que él dé». «¿Y si se da cuenta?». «No se dará cuenta», dijo Lidia con seguridad. «Usted se comportará como una víctima asustada. Esa es su mejor defensa ahora mismo». Nadia asintió, y por primera vez en la noche apareció en su rostro algo parecido a la esperanza. «Y lo último». Víctor se inclinó hacia adelante. «Necesitamos una prueba pública, un momento en que Eloy diga algo comprometedor ante testigos o haga algo de lo que no pueda retractarse. ¿Está dispuesta a ayudar?». «Estoy dispuesta». Nadia exhaló. «Solo díganme cómo». «Todavía no lo sé», admitió Víctor, «pero se nos ocurrirá algo. Lo importante es que ahora ya no está sola». Nadia lo miró y Ana vio cómo cambiaba su expresión. El miedo se retiraba, dejando paso a otra cosa: determinación, una fuerza que quizás ella misma no conocía. La reunión terminó 1 hora después. Nadia se fue en taxi.
Ana, Víctor y Lidia se quedaron los tres en el salón. Mañana vendrá Nicolás Tristán a primera hora, dijo Víctor. Trazaremos la estrategia. Tenemos un testigo, tenemos hechos. Ahora hay que jugar bien las cartas. ¿Y qué pasa con Óscar Valdés?, preguntó Ana. Nadia dijo que él también está implicado. Valdés es el eslabón débil. Lidia cerró el portátil. Es un subordinado ejecutor. Si se le presiona bien, entregará a Eloy sin dudarlo. Solo hay que encontrar el punto de presión. Lo encontraremos, afirmó Víctor con seguridad. Lidia se marchó. Ana se quedó con su padre. Estaban sentados en el salón donde ardía la chimenea, proyectando cálidos reflejos en las paredes. «Papá, ¿no tienes miedo?», preguntó Ana en voz baja. Víctor miró el fuego. «Tengo miedo. Por supuesto que tengo miedo. Es mi empresa, mi vida. Si perdemos, lo pierdo todo. Pero, ¿sabes qué he comprendido estos días? ¿Qué? Que lo más importante no es el dinero ni el estatus, sino las personas que están al lado. Tú has venido, te has metido en esto arriesgándote por mí. Nadie se ha decidido a decir la verdad aunque estaba muerta de miedo. Lidia y Nicolás no trabajan por una prima, sino porque creen en la justicia. Ese es el valor real». Ana le rodeó los hombros con el brazo. «Lo lograremos, papá, lo lograremos». Él le cogió la mano. «Seguro». El teléfono de Ana vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Óscar quiere verte. Mañana a las 7 de la mañana, la vieja gasolinera de la carretera de Circunvalación. Ven sola. Última oportunidad». Ana le enseñó el mensaje a su padre. Víctor lo leyó. Su rostro se ensombreció. «Es una trampa. O una oportunidad de sacar a Valdés del juego», rebatió Ana. «Y si de verdad quiere salir, puede ser. O puede que Eloy lo haya enviado para ver qué sabes. Pero no hay otra opción. ¿Irás? Solo si Lidia está cerca en un coche camuflado y en contacto constante». «¿Trato?». Ana se levantó. «Me voy a dormir. Mañana hay que madrugar». Subió a la habitación de invitados, pero el sueño no llegaba. Sus pensamientos giraban en torno a la cita de mañana, Valdés y Eloy. En algún lugar estaba la clave de todo aquel rompecabezas. Había que encontrarla, y mañana, tal vez, estaría en sus manos. El viernes comenzó con niebla, espesa, lechosa, que envolvió la ciudad de tal forma que la visibilidad no superaba los 10 metros. Ana salió de casa a las 6:30. Lidia la seguía en un Mazda gris neutro, manteniéndose a una distancia de 3 coches. La vieja gasolinera de la Circunvalación llevaba tiempo sin funcionar. Surtidores oxidados, ventanas rotas en la caseta, asfalto agrietado, un lugar ideal para una cita que nadie debía ver. Ana aparcó en el arcén y apagó los faros. Lidia se detuvo a unos 50 metros, escondida tras una valla publicitaria medio derruida. En el oído de Ana había un auricular minúsculo. «Comunicación abierta. Estoy en el sitio», dijo Ana en voz baja. «Te veo», respondió Lidia. «Si pasa algo, grita. Llegaré en 20 segundos». Pasaron 5 minutos. 10. La niebla se disipó lentamente, revelando los contornos de la gasolinera abandonada. Ana permanecía inmóvil, escrutando la bruma con tensión. Finalmente, de la niebla surgió un Audi negro, el mismo que había visto en la oficina el miércoles. El coche se detuvo enfrente. De él bajó un hombre de unos 40 años, con abrigo oscuro y vaqueros. Óscar Valdés. Ana lo reconoció por las fotos corporativas. Jefe de compras, enjuto, de movimientos nerviosos y con entradas en su pelo oscuro. Miró a su alrededor, se subió el cuello y se dirigió al coche de ella. Ana bajó la ventanilla. «Cuerva, ¿verdad? Suba». Valdés se coló en el asiento del copiloto y cerró la puerta. Olía a tabaco y a colonia barata. Las manos le temblaban. «Tenemos poco tiempo», empezó a hablar rápido, mirando por el espejo retrovisor. «Eloy no sabe que estoy aquí.
Si se entera, me mata, literalmente. ¿Por qué ha decidido quedar? Ana se giró hacia él. Porque yo no me apunté a esto, dijo Valdés con nerviosismo. Cuando Eloy propuso el plan, dijo que era solo optimización, retocar un poco los papeles, conseguir contratos ventajosos con los chinos. Todos ganaban. Acepté. Fui tonto. ¿Y qué ha cambiado? Todo cambió cuando comprendí la magnitud. Valdés sacó tabaco y encendió un cigarrillo con manos trémulas. Eloy no solo quiere ganar dinero, quiere quedarse con la empresa por completo. Salvatierra es para él un estorbo que hay que quitar de en medio, y todos nosotros, los que ayudamos, somos testigos potenciales de los que hay que deshacerse. ¿Deshacerse cómo? Ayer me dijo que, después del trato con los chinos, habrá una limpieza. Se destruirán todos los documentos, se despedirá a todos los que sepan algo bajo distintos pretextos, y si alguien intenta hablar, encontrarán la forma de callarlo. Me enseñó un dossier sobre mí. Está todo, mis deudas, créditos, incluso que mi exmujer me puso una denuncia hace 3 años. Dijo, si quiero, irás a la cárcel por malversación o por violencia doméstica. Tú eliges. Ana sintió un escalofrío. La está chantajeando. Nos chantajea a todos. A Nadia Luna con la cárcel y su hija. A Sergio, el de IT, con información sobre su hermano, que tiene una condena condicional. A mí, con el dossier. Tiene un punto de presión para cada uno. Y contra el propio Salvatierra, los documentos falsos de Tránsito del Norte, Valdés sacudió la cabeza. Pagos a empresas inexistentes supuestamente por orden de don Víctor, nadie afirmaba, pero cambiaron las fechas. Parece que Salvatierra montó un esquema de blanqueo hace 1 año. Si eso llega a Hacienda, se enfrenta a una pena de cárcel real. Pero si es una falsificación, intenta demostrarlo. Valdés sonrió con amargura. Las firmas son reales. Los sellos son reales. El peritaje no mostrará nada, y mientras dure la investigación, bloquearán la empresa. Eloy y los chinos comprarán los activos por una miseria tranquilamente. Ana apretó el volante. ¿Qué quiere de mí? Protección. Valdés la miró a los ojos. Estoy dispuesto a testificar, a entregar todos los documentos que tengo, grabaciones de conversaciones. Pero necesito garantías de que no iré a la cárcel, de que Eloy no podrá hacerme nada. Le pasaré sus palabras a mi padre, él, no a tu padre, le interrumpió Valdés. Necesito que él mismo lo escuche. Hoy, ahora, o desapareceré y no me encontrarán más. Ana cruzó una mirada con él y luego pulsó un botón en el teléfono. Víctor respondió al momento. «Ana, ¿cómo va la cita?» «Papá, pongo en manos libres. Aquí está Óscar Valdés. ¿Quiere hablar?» Breve pausa. «Le escucho, Óscar». Valdés se inclinó hacia el teléfono. «Don Víctor, participé en el plan de Eloy. Falsifiqué documentos de compras, ayudé con la contabilidad, pero no sabía que planeaba tomar la empresa. Pensé que era solo optimización. Ahora me chantajea y amenaza con destruirme. Estoy dispuesto a testificar y entregar todo el material a cambio de protección y garantías de que no habrá causa penal contra mí». Víctor guardó silencio unos segundos. «¿Qué material tiene?» «Conversaciones con Eloy por mensajería, grabaciones de 3 charlas donde discute el plan, copias de los documentos falsos con notas sobre qué fechas se cambiaron. Y lo principal, sé dónde guarda Eloy los originales del material contra usted. En la caja fuerte de su despacho. ¿Sabe la clave? No. Pero sé cuándo la abre. Cada día a las 8 de la tarde, cuando todos se han ido, revisa el contenido». Víctor exhaló. «Está bien. Estoy dispuesto a darle garantías. Usted testifica y entrega el material. Nosotros le proporcionamos protección y logramos que se retiren los cargos. Pero si nos engaña...» «No engaño», cortó Valdés. «Se lo juro, solo quiero salir vivo de esto».
Entonces venga hoy por la tarde a mi casa. Ana le dará la dirección. Venga solo, no se lo diga a nadie. De acuerdo. Valdés asintió. Estaré a las 8. Salió del coche, miró alrededor y caminó rápido hacia su Audi. Un minuto después se perdió en la niebla. Ana exhaló, recostándose en el asiento. Lidia, ¿lo ha oído todo? Sí, respondió Lidia por el auricular. Parece que dice la verdad. Está demasiado asustado para mentir. Eso espero. Ana arrancó el motor. Vuelvo para allá. Por la tarde, en casa de Víctor, se reunieron todos. Ana, Lidia, Tristán y Valdés. Óscar trajo una memoria USB con archivos y capturas de pantalla de las conversaciones. Tristán los estudiaba sentado a la mesa del despacho. Lidia tomaba declaración con la grabadora, así que la reunión con Zhang Wei se ha vuelto a fijar para el lunes, constató Tristán. Eloy planea presentar el material comprometedor allí mismo ante los inversores. Don Víctor o firma el contrato de transferencia de activos o los documentos van a Hacienda. Chantaje puro. Víctor estaba junto a la ventana, mirando a la oscuridad. Pero ahora conocemos su plan. Saberlo no basta, rebatió Lidia. Hay que neutralizarlo. Si el material llega a Hacienda, aunque sea falso, empezará una inspección. Bloquearán la empresa al menos 3 meses. Eso es suficiente para que todo se desmorone. Entonces hay que sacar los documentos de la caja fuerte antes. Ana se giró hacia Valdés. Dijo que Eloy abre la caja cada tarde a las 8. Sí. Revisa el contenido, luego cierra y se va. ¿Y si nosotros? No. Víctor la interrumpió. Forzar una caja fuerte es un delito. Si nos pillan, los criminales seremos nosotros. Entonces hace falta otra estrategia. Tristán tamborileó con los dedos en la mesa. Provocar que Eloy cometa un error. Obligarle a enseñar sus cartas públicamente ante testigos que él no controle. ¿Cómo? La segunda reunión con los chinos. Tristán levantó la vista. Sabemos que Eloy planea chantajearle allí. Pero ¿qué pasa si nosotros mismos montamos la trampa? Invitamos no solo a Zhang Wei, sino a testigos independientes, por ejemplo, representantes del banco socio o auditores. Eloy se negará si hay extraños, objetó Valdés. No se negará si está convencido de que controla la situación. Tristán sonrió. Don Víctor, usted debe interpretar el papel de un hombre asustado, darle a entender a Eloy que está hundido, dispuesto a todo, con tal de evitar el escándalo. Se relajará y entonces cometerá el error. Víctor se apartó de la ventana. ¿Propone una obra de teatro? Exactamente, asintió Tristán. Un teatro donde Eloy crea que es el director, cuando en realidad es un actor al que están grabando. Lidia arqueó una ceja. No se puede instalar una cámara en la sala de reuniones. Eloy revisará el local. ¿Y si la cámara la lleva alguien de los presentes? Ana miró a Tristán. ¿Una microcámara en un gemelo o en un bolígrafo? Es posible, asintió Lidia. Tengo el equipo, pero hace falta alguien de quien Eloy no sospeche. Antonio, dijo Víctor, mi asistente, siempre está en las reuniones tomando notas. Eloy está acostumbrado a su presencia. ¿Confía plenamente en Antonio Varos? Especificó Lidia. Totalmente. Entonces es nuestra opción. Tristán cruzó las manos. Antonio graba todo con la microcámara. Usted, don Víctor, hace el papel de hombre destrozado. Eloy presenta el material pensando que ha ganado, y nosotros obtenemos la grabación de su chantaje. Con una grabación así, cualquier juez se pondrá de nuestra parte. ¿Y qué pasa con los chinos?, preguntó Ana. Zhang Wei no es tonto. Se dará cuenta de que lo están usando. Zhang Wei es un hombre de negocios. Víctor sonrió. Cuando vea que el trato es tóxico, que su socio es un chantajista y un estafador, se retirará. La reputación para los chinos es más importante que el beneficio inmediato. No querrá verse envuelto en un escándalo. Valdés escuchaba en silencio,
Luego levantó la cabeza. ¿Y yo qué debo hacer? Usted se comporta con normalidad, respondió Lidia. Va a trabajar, cumple las órdenes de Eloy. Ni una palabra de nuestra reunión. Si le pregunta algo, responda con evasivas. Es su subordinado. Tiene miedo. Ese es su papel. Está bien. Valdés asintió. Lo haré. Y una cosa más. Víctor se acercó a la mesa. El lunes en la reunión, cuando Eloy presente el material, quiero que Nadia Luna también esté presente. Todos se quedaron mirándolo. ¿Para qué? Lidia frunció el ceño. Porque Eloy la usó como una herramienta, y cuando alardee ante los chinos de lo hábilmente que lo ha montado todo, Nadia se levantará y dirá la verdad. Ante todos, ante Zhang Wei, ante Antonio, ante la cámara, ese será su fin. Tristán asintió lentamente. Arriesgado, pero efectista. ¿Nadia está dispuesta? Se lo preguntaré, dijo Ana. Creo que aceptará. Entonces tenemos un plan. Víctor se enderezó. Lunes, 14. Sala de reuniones en la sede central. Última cita con Zhang Wei y Eloy. Antonio con la cámara. Nadie lista para testificar. Yo hago de hundido. Eloy enseña sus cartas y lo atrapamos. ¿Y si no pica? Preguntó Valdés en voz baja. ¿Si sospecha el engaño? Entonces habremos perdido, respondió Víctor con sinceridad. Pero no tendremos otra oportunidad. La habitación quedó en silencio. Todos comprendían que la suerte estaba echada. El lunes lo decidiría todo. Por la noche, Ana no podía dormir. Estaba tumbada en la oscuridad, mirando al techo, repasando el plan en su cabeza. Demasiadas variables, demasiadas cosas podían fallar. El móvil vibró. Un mensaje de Nadia. Acepto. Estaré en la reunión. Diré la verdad. Pase lo que pase. Ana exhaló. Otra pieza del rompecabezas encajaba. Se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad dormía. Luces aisladas parpadeaban en la oscuridad. En algún lugar, en su despacho o en su casa, estaba Eloy Durán trazando sus planes, seguro de su victoria. Pero no sabía una cosa. Contra él jugaba un equipo de personas que no tenían otra opción más que ganar. Y el lunes todo se decidiría. Ana volvió a la cama y finalmente se durmió. Tenía por delante el fin de semana, los últimos días antes de la batalla final, y luego, o el triunfo o el colapso, no había término medio. El lunes amaneció despejado. El cielo estaba azul sin una sola nube y aquello parecía una buena señal. Ana se despertó a las 6 de la mañana antes de que sonara la alarma. Ya no había sueño, solo una tensa espera. Se duchó y se puso unos pantalones negros sobrios y una camisa blanca. Hoy debía ser la chófer, como toda la semana. Pero por primera vez en esos días, el papel no parecía un disfraz, sino una parte real de un gran plan. A las 7:30 llamó su padre. «Buenos días. ¿Lista?» «Lista», respondió Ana, abrochándose el reloj en la muñeca. «¿Cómo estás?» «Normal. Antonio ya está conmigo. Estamos probando la cámara. Lidia ha traído un gemelo con una microcámara integrada. La calidad es excelente, el sonido nítido. Tristán ha revisado todos los puntos legales. Nadia ha confirmado que vendrá. O sea que todo va según lo previsto. Por ahora, sí». Víctor guardó silencio. «Ana, si algo sale mal...» «Nada saldrá mal», dijo Ana con firmeza. «Lo hemos pensado todo». «Eso espero. Te espero a las 9. Iremos juntos». Colgó. Ana terminó el café, cogió las llaves del coche y salió de casa. La mañana era fresca. La ciudad despertaba despacio, a regañadientes. Llegó a casa de su padre en 20 minutos. Víctor ya esperaba en el porche junto a Antonio. El asistente se veía concentrado. En el gemelo izquierdo brillaba una lente diminuta
imperceptible si no se sabía dónde mirar. ¿Funciona todo?, preguntó Ana al bajar del coche. Lo hemos probado 3 veces. Antonio asintió. La grabación se sube a un servidor en la nube en tiempo real. Aunque pase algo con el gemelo, el material se guardará. Perfecto. Víctor se sentó atrás. Vámonos. Ana los llevó a la oficina central. Durante el trayecto guardaron silencio. Cada uno estaba sumergido en sus pensamientos. Solo cuando giraron por la calle familiar, Víctor habló. Antonio, ¿recuerdas tu papel? Sí. Sentado, tomo notas, registro todo con la cámara. No digo nada, no intervengo, solo observo. Exacto. Y lo principal, no te pongas nervioso. Eloy no debe sospechar nada. Lo haré bien, don Víctor. Llegaron a la oficina exactamente a la 1:30. Ana aparcó en la zona reservada y le abrió la puerta a su padre. Víctor bajó, se ajustó la corbata y miró el edificio. La última vez, dijo en voz baja, la última vez que permito que alguien me amenace en mi propia empresa. Subieron a la 4ª planta. La sala de reuniones ya estaba preparada. Mesa larga, sillones de cuero. Junto a la ventana estaba Eloy Durán con un impecable traje gris marengo hablando por teléfono. Al ver a Víctor sonrió y terminó la llamada. Don Víctor, buenas tardes. Me alegra que haya llegado puntual. Buenas tardes, don Eloy. Víctor le estrechó la mano. Su voz era firme, pero Ana, de pie junto a la puerta, veía la tensión en sus hombros. Zhang Wei llegará en 5 minutos. Eloy señaló la mesa. Siéntense. Hoy, espero, cerraremos por fin todos los asuntos y firmaremos el contrato. Ya veremos. Víctor se sentó a la cabecera. Antonio se acomodó al lado, abrió el portátil y se preparó para anotar. Exactamente a las 14, la puerta se abrió y entró Zhang Wei con 2 acompañantes. El representante de los inversores chinos se veía, como siempre, impecable en su traje oscuro. Señor Salvatierra, asintió. Me alegra verle de nuevo. Igualmente. Víctor se levantó. Intercambiaron apretones de manos. Todos se sentaron. Eloy abrió una carpeta con documentos. Bien, caballeros, tenemos la versión final del contrato de la empresa conjunta. Todas las condiciones están pactadas, solo queda firmar. Zhang Wei cogió el documento y empezó a leer. Eloy se inclinó hacia Víctor. Don Víctor, entiendo que necesite tiempo para reflexionar, pero el tiempo es un lujo que no tenemos. Los inversores esperan una decisión hoy mismo. Lo entiendo, asintió Víctor, pero hay dudas sobre la estructura de gestión. Según el contrato, el paquete de control pasa a la empresa conjunta, es decir, pierdo el control sobre la ruta del norte. No lo pierde, lo comparte, corrigió Eloy con una sonrisa. Es una alianza, don Víctor. Usted recibe inversiones, amplía su geografía. ¿Acaso no es ventajoso? Ventajoso es, admitió Víctor, si se cree que los socios actúan con honestidad. Eloy se tensó un instante, pero recuperó el control enseguida. ¿Duda de nuestra honestidad? Dudo de unas condiciones que parecen demasiado buenas para ser verdad. Por eso necesito garantías. Zhang Wei levantó la vista de los papeles. ¿Qué garantías exactamente, señor Salvatierra? Que esto no es un intento de apropiación de la empresa, dijo Víctor claramente. Que tras las bonitas palabras sobre la alianza, no se oculta un plan para desplazarme del negocio que he levantado durante 40 años. Se hizo el silencio. Eloy y Zhang Wei se miraron. Finalmente, Eloy puso las manos sobre la mesa. Don Víctor, hablemos con franqueza. ¿Usted tiene problemas? Problemas graves con la documentación de la filial Tránsito del Norte, yo lo sé. Y si esos documentos llegan a la agencia tributaria, se enfrenta a una causa penal. Víctor palideció. Antonio se quedó inmóvil, pero la cámara del gemelo seguía grabando. ¿De qué está hablando? De pagos ficticios. Eloy sacó varios folios de la carpeta. Aquí tiene órdenes de pago por valor de 18 millones de euros,
empresas fantasma, blanqueo, todo firmado por usted. Fechas del año pasado. Si Hacienda se entera, delito de evasión fiscal, hasta 5 años de cárcel. Dejó los documentos sobre la mesa frente a Víctor. Este los cogió con manos temblorosas, los recorrió con la mirada. Esto es una falsificación. Yo no he firmado esto. ¿Sí lo firmó? Eloy sonrió con frialdad. Aquí está su firma. Aquí está el sello. El peritaje lo confirmará. Y mientras usted demuestre lo contrario, y esos son meses y no años, su empresa se desmoronará. Los empleados se marcharán, los clientes se irán, los activos perderán su valor. Zhang Wei escuchaba en silencio. Su rostro permanecía impenetrable. ¿Qué propone?, preguntó Víctor con voz ronca. Propongo un trato. Eloy se inclinó hacia adelante. Usted firma el contrato con nuestros socios, transfiere el paquete de control, se queda como dueño nominal, cobra dividendos, y estos documentos desaparecen para siempre. Nada de Hacienda, nada de causa penal, todos contentos. ¿Y si me niego? Entonces mañana por la mañana, copias de estos documentos estarán en la inspección tributaria. Eloy se encogió de hombros, y en la policía, y en la prensa. Su reputación se habrá acabado, la empresa se habrá acabado, y usted a la cárcel. Usted elige. Víctor se quedó inmóvil. Antonio seguía grabando. El gemelo registraba cada palabra. Finalmente Víctor levantó la cabeza. Deme un minuto para pensarlo. Por supuesto. Eloy estaba satisfecho. Creía haber ganado. Víctor se levantó y salió de la sala. Ana estaba en el pasillo. Vio su rostro, pálido, pero con mirada firme. «Es la hora», dijo él en voz baja. «Llama a Nadia». 5 minutos después, la puerta de la sala de reuniones se abrió y entró Nadia Luna. Estaba pálida, las manos le temblaban ligeramente, pero caminaba con seguridad. Tras ella iba Nicolás Tristán con una carpeta de documentos. Eloy se puso en pie de un salto. «¿Qué pasa aquí? ¿Quiénes son estas personas?» «Es Nadia Luna», su contable, dijo Víctor con calma, volviendo a su sitio, «y Nicolás Tristán, mi abogado corporativo. Están aquí para contar la verdad». «¿Qué verdad?». Eloy palideció. Nadia se acercó a la mesa, puso las manos sobre el tablero para que no temblaran. «La verdad sobre cómo hace 3 semanas usted me obligó a firmar órdenes de pago y luego cambió las fechas y las cantidades. La verdad sobre cómo me chantajeó, amenazándome con meterme en la cárcel y quitarme a mi hija. La verdad sobre que estos documentos, señaló los papeles ante Víctor, son una falsificación organizada por usted para apoderarse de la empresa». Eloy retrocedió. «Es mentira. Ella miente». «No». Tristán abrió la carpeta. «Aquí están las declaraciones de Nadia ante notario. Aquí las grabaciones de sus conversaciones entregadas por Óscar Valdés. Aquí los mensajes de texto. Aquí los rastreos de los pagos a empresas fantasma registradas a nombre de testaferros». Zhang Wei se levantó de la mesa. «Señor Durán, ¿qué significa esto?». Eloy guardaba silencio, con el rostro desencajado. «Significa que le han utilizado, señor Zhang Wei». Víctor miró al chino. «Eloy Durán quería arrebatarme la empresa usando sus inversiones como tapadera. Planeaba expulsarme con amenazas, obtener el control y luego, posiblemente, deshacerse también de usted». Zhang Wei se giró lentamente hacia Eloy. El rostro del chino permanecía inexpresivo, pero sus ojos eran fríos como el hielo. «¿Es cierto?». «No, todo es mentira. Una provocación». Eloy retrocedió hacia la pared. «Víctor, te has vuelto loco. Estás destruyendo un trato ventajoso por los desvaríos de una contable asustada». «¿Desvaríos?». Nadia dio un paso al frente y en su voz, por primera vez en esos días, no había miedo, solo furia. «Usted me amenazó. Dijo que se llevarían a mi hija.
Me obligó a firmar documentos que podrían haberme arruinado la vida. No son desvaríos, es un crimen. Tenemos testigos, grabaciones, documentos, añadió Tristán. Mañana por la mañana entregaremos todo esto a las autoridades. Se enfrenta a cargos por falsedad, chantaje e intento de estafa a gran escala. Eloy los miraba con la respiración acelerada. De repente se dio la vuelta y corrió hacia la puerta, pero allí ya estaban Lidia Leiva con 2 guardias de seguridad. Le aconsejaría que se quedara, dijo ella fríamente. Intentar huir solo empeorará su situación. Eloy se detuvo y se giró. Su rostro estaba crispado. Se arrepentirán todos. Tengo contactos, abogados. Los arrastraré a todos por los tribunales. Inténtelo. Víctor se levantó y se acercó a él. Pero sepa que esas 800 personas que trabajan en mi empresa, a las que usted quería echar a la calle por su codicia, no olvidarán quién es usted, y yo tampoco. Eloy lo miró con odio. Luego bajó la vista. Lidia, acompañen a Durán a su despacho, dijo Víctor, que recoja sus cosas personales. Mañana por la mañana espero su dimisión por escrito o presentaremos la denuncia. Lidia asintió y se llevó a Eloy. La puerta se cerró tras ellos. El silencio se apoderó de la sala. Zangway se sentó lentamente. Señor Salvatierra, le pido disculpas. No sabíamos con quién tratábamos. Lo entiendo, asintió Víctor, y no le guardo rencor. A usted le usaron igual que quisieron usarme a mí. Nuestra oferta de inversión sigue en pie. Jiang Wei cruzó las manos, pero en condiciones honestas. Sin saqueos, sin chantajes, una alianza donde ambas partes ganen. Lo pensaré. Víctor le tendió la mano. Pero ahora, bajo mis condiciones. Se estrecharon la mano. Jiang Wei y sus acompañantes salieron. Solo quedaron Víctor, Antonio, Nadia, Tristán y Ana, que entró a continuación. Nadia se dejó caer en una silla, tapándose la cara con las manos. Se acabó, susurró. De verdad se acabó. Víctor se sentó a su lado y le puso la mano en el hombro. Ha sido muy valiente. Gracias. Yo solo no quería tener más miedo. Nadia levantó la cabeza y se secó las lágrimas. Ya no tendrá que tenerlo. Víctor se puso en pie. A partir de mañana tendrá un ascenso y protección contra cualquier presión. Nadia lo miró estupefacta. ¿Qué? Ha demostrado su honestidad y su valor. Víctor sonrió. Por la tarde todos se marcharon. Ana esperaba a su padre en el coche. Él llegó. Se quedaron sentados, sin prisa por arrancar. La semana ha terminado, dijo Víctor. ¿Has ganado la apuesta? Hemos ganado los dos, corrigió Ana. Él la miró con ternura. ¿Sabes? Pensaba que te había educado para ser fuerte, pero resulta que simplemente no había visto lo auténtica que eres. Ana sonrió. Papá, déjate de sentimentalismos. Ahora me debes implantar mis propuestas de digitalización. Víctor soltó una carcajada. Por primera vez en la semana. Sincera, desde el alma. Trato hecho, pero poco a poco. Y tú serás la consultora. Lo seré. Ana arrancó el motor. ¿A dónde vamos? A casa. Víctor se recostó en el asiento y esta vez, por el camino más largo, tenemos tiempo. Ana salió a la carretera. La ciudad los recibía con sus luces nocturnas, el aire cálido y la sensación de que lo peor había pasado. Una semana que empezó con una apuesta y se convirtió en una batalla, terminó en victoria. No solo una victoria sobre Eloy, una victoria sobre el miedo, la mentira y la injusticia, y aquello era más importante que cualquier dinero.